Vamos a ir a la palabra esta mañana, por favor. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Vamos a colocarnos de pie, vamos a leer la Biblia. Vamos a compartir un tema muy interesante esta mañana. Ahí está el texto, Primera de Samuel 22, 1 al 2. Cuando consigas el pasaje de la Biblia, ok, entonces si no tienes Biblia puedes mirar la pantalla. Dice, vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Verso 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser jefe sobre ellos, y con él había unos 400 hombres. Padre, te pedimos esta mañana tu bendición, Señor, que el poder de tu Espíritu, que es quien nos da la iluminación, Señor, para comprender este mensaje, puedas alumbrar nuestro entendimiento esta mañana. Que cada corazón no sea convencido simplemente por palabras humanas, sino que puedas tú a través de este mensaje transformar los corazones, restaurar las vidas, traer luz y dar discernimiento al que necesita discernir la verdad. Ayúdanos, Señor, para que seas tú la guía, Señor. Que en esta mañana todo el que está necesitado pueda encontrar en ti el refugio. Así que venimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Algunos de ustedes de pronto son nuevos en el Evangelio y necesitan conocer el contexto de este pasaje. Para llegar a Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1, habían pasado una serie de acontecimientos. Habían sucedido una serie de cosas muy difíciles en la vida de David. Quien llega a la cueva de Adulam se llama David. ¿Quién era David? David era un jovencito, menor de 8 hermanos, al que le habían encomendado cuidar las ovejas, porque usted sabe que en el tiempo para cuando se escribió este pasaje, la vida económica de los habitantes de Israel dependía exclusivamente de la cría de caballos, de la cría de ovejas, de la cría de cabras. Eso es como el contexto cultural. El contexto histórico es que ellos históricamente estaban asediados por un grupo que los quería invadir, llamado los filisteos. Así que los filisteos eran un grupo que incluso no habían llegado ahí, no eran propios de la región, pero se habían con las armas y con unos soldados especiales que tenía, porque eran gigantes. Estos gigantes tenían una misión. ¿Cuál era? Era aterrorizar al pueblo de Dios, aterrorizar a Israel. Y en medio de esa situación, pues los hijos mayores de cada familia eran el ejército los pedía para que fueran parte de las fuerzas militares. Resulta que David entra en esa situación. David llega, estaba en los campos cuidando las ovejas de su padre, de su familia, cuando aparece en acción el profeta Samuel. Y Samuel, Dios le da la orden que deseche a Saúl por la manera que Saúl se había comportado. No era recto delante de Dios, y Saúl iba a ser quitado del trono. En medio de esa situación, por los desmanes y la maldad en el corazón que ya había en Saúl, Dios dijo: voy a nombrar un nuevo rey, y mandó a Samuel, el profeta, a la casa de Isaí. Cuando llega Samuel a la casa de Isaí, le dice a Isaí: vengo a ungir como rey de Israel a uno de tus hijos. Eso era un honor. El escuchar esas palabras de parte del profeta era algo muy especial. Así que vino la acción
empezaron a pasar cada uno de los hijos de Isaí. Especialmente vino el más corpulento, hombre de guerra, me imagino, y uno a uno empezaron a ser llamados. Y Isaí pensó que era el más hábil en las espadas, que era el más hábil en guerra, el que más músculos protuberantes de pronto tendría. Estoy tratando de acomodar la situación para saber qué pudo pensar el papá para enviar a cada uno de sus hijos, y empezó a mandarlos de mayor a menor. Pero Samuel decía: ninguno de esos, ese no es, ese no es, ese no es. Entonces Samuel hace una pregunta: ¿acaso están todos tus hijos aquí? Entonces Isaí responde: no, queda el más pequeño, está por allá cuidando las ovejas, está por allá pastoreando. Llámelo. Lo mandaron traer, y cuando lo vio Samuel, dijo: él es el próximo rey de Israel. Era un chiquillo, tendría alrededor de 17 años por ahí, ¿ok? Pero Dios puso los ojos en él. Incluso la Biblia lo describe, dice que era rubio, de hermoso parecer. Y esto llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando lo trae, la manera, para las personas que están llegando hasta ahora a la Biblia, la manera de ungir un profeta, de ungir un rey, era que el profeta tenía un cuerno de aceite de olivas, lo derramaba sobre la cabeza y oraba por él, imponía las manos y lo separaba, y públicamente, con testimonio público, era el próximo rey. Pero resulta que de ahí hasta obtener el trono iba a pasar una serie de acontecimientos. David fue llamado a una edad jovencita, pero Dios no le entregó el trono cuando fue ungido a rey. Resulta que dentro de los acontecimientos que sucedieron, hubo una batalla que ustedes conocen, la historia del derribamiento de Goliat y toda esta historia que usted y yo conocemos. Goliat fue derribado y que David lo mató en el campo de batalla. Había un premio para el soldado que hiciera esto. ¿Cuál era el premio? Era que lo iban a eximir de impuestos, el rey le iba a dar su hija, y hubo una serie de cosas. Pero ¿qué sucede? Que como David empezó a tomar renombre dentro del pueblo de Israel, el rey Saúl empezó a sentir celos. Entonces, en más de 6 oportunidades lo persiguió para matarlo. Y lo persiguió, y lo persiguió, y lo persiguió. Incluso, escucha esto, el rey David sufría de un espíritu inmundo que lo atormentaba, y tuvo que llamar a David, porque David aparte era músico y tocaba muy bien el arpa. Y cuando tocaba el arpa, ¿qué hizo David? Dios lo usaba tanto, estaba la presencia de Dios en él, que el espíritu que había en Saúl tenía que irse, lo dejaba. Entonces, en cierta manera, esto, en vez de traer bendición a la vida de Saúl y ser agradecido, trajo lo contrario. Empezó el malestar, empezaron los celos, y empezaron las voces del pueblo a decir: Saúl mata 1000, David mata 10,000. Pues déjeme decirle que esto despertó la locura. Esto es para llevarlo a este pasaje, para que entienda qué está pasando ahí. Porque usted no puede entender este pasaje ni la cueva de Adulam si no entiende lo que si no conoce de antemano los sucesos anteriores. Entonces David, ¿qué sucede? En medio de no querer tocar al ungido de Dios, porque él es el promotor de aquella frase: no toques el ungido de Jehová, no lo toques. Él fue el que lo dijo: no hay que tocar el ungido de Jehová. Y él dijo: no lo voy a tocar. Y duró casi 14 años evadiendo, yendo a un lado, al otro, evitando. Incluso en una oportunidad Saúl hizo una encerrona para asesinarlo, y David le cortó su capa, derramó agua, y le mostró que él pudo haberle quitado la vida, pero David era recto delante de Dios. Mira lo interesante aquí en medio de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Un día David, supremamente cansado, porque no fue un año, no fueron 2, ya habían pasado más de 10 años, y un rey loco, obsesionado con el poder, estaba persiga y persiga y persiga al pobre rey David. David era rey por propósito de Dios, pero no era el tiempo de tomar el reino. Así que David
en medio de toda esa situación, David toma una decisión. Dice, yo no puedo tocar el ungido de Jehová, así que mejor me voy. Y David aparece en esa escena, decepcionado. Había olvidado el propósito. Ya no sabía si Dios para lo que lo había ungido se iba a cumplir. Él no entendía como nosotros entendemos hoy día, 3000 años después, que Dios cumple propósitos, que tenemos una Biblia. En ese tiempo no estaba escrito ni siquiera el Tanakh. Tanakh se le llama a todo el compendio del Antiguo Testamento. Se le llama Tanakh porque tiene la T de Torah, tiene la N de Nevi'im, que son los libros proféticos, y la K de Ketubim, que son libros proféticos, libros históricos, poéticos, y las leyes de Moisés. Entonces a eso se le llama el Tanakh, ¿ok? Así que en ese tiempo no había ningún Tanakh. Lo único que habían eran relatos orales. Lo único que existía era lo que se comunicaba y lo que el profeta venía y decía. Por ejemplo, el profeta llegaba a una ciudad, levantaba la mano y decía, palabra de Dios que vino a mí diciendo, y soltaba el mensaje. Así que a David no lo podemos culpar por huir, porque David no tenía una Biblia, unas promesas visibles que leyera, a las cuales aferrarse, a las cuales estar. Lo único que se tenía en ese tiempo era la ley de Moisés, no más, ¿ok? Y eran leyes, estatutos y ordenanzas, era lo que se tenía en ese tiempo, ¿ok? Que se habían escrito en piedra. Recuerda que la escritura ha tenido una evolución, eso es importante entenderlo. La Biblia no cayó de papel del cielo, porque la imprenta salió en 1450 con Gutenberg en Alemania. Así que antes de eso existían los papiros, antes de eso se escribía incluso el hebreo que conocemos hoy día, no es el mismo. El hebreo tuvo una evolución. El Tanakh y el Antiguo Testamento, especialmente los 5 primeros libros de la Biblia, se escribieron en paleo hebreo o proto hebreo. Entonces estamos hablando de un lenguaje que incluso eran 23 letras, de las cuales solo eran pictogramas. ¿Qué son pictogramas? Pictogramas es que eran símbolos, figuras, sucesos de la naturaleza, y una persona, solo una persona, podía darle hasta 8 interpretaciones a un signo de esos. Esto se lo estoy diciendo para que usted vea la dificultad. Se escribía en ostracas, se escribía en piedras, se escribía sobre tablillas de arcilla. Entonces no era fácil llevar las tablas de la ley para todo lado, llevarlas en el bolsillo, porque no existía eso. Eran piedras en lo que se escribió el Antiguo Testamento. Entonces David no tenía el privilegio que usted y yo tenemos, de tener una Biblia, de arrodillarnos, de tener un Espíritu Santo continuamente. Él era el único que lo tenía, porque el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Por qué digo que era el único? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de manera parcial. Sobre quien tenía un llamado, el Espíritu Santo lo llenaba, pero el pueblo tenía que ver cómo el ungido tenía la unción y los demás tenían que mirarlo. Hoy día en la gracia no es así. Hoy día el Espíritu Santo se derrama sobre todo corazón, está para toda vida, está para consolarnos, está para animarnos, está para fortalecernos. Así que escucha esto que te voy a decir. David termina en la cueva porque, como todo ser humano, en medio de las pruebas, más de 10 años, un rey loco persiguiéndolo, aferrado al trono, al poder, haciendo todo tipo de maromas y de malabares para asesinarlo, David toma una decisión. No sé cuántas veces en tu vida te has sentido así. Has estado en un momento de la vida donde tú dices, wow, no tengo salida, lo mejor es huir. Aquí David no se metió a la cueva a orar. En este pasaje David no se metió a la cueva a adorar. David estaba con un espíritu compungido, entristecido. David buscó refugio, quiso aislarse. Algunos expertos, yo soy psicólogo de profesión, pero algunos expertos dicen que David entró en una depresión. No estoy aquí para diagnosticar, no sé, no hablé con él, no. Solamente lo que él puede expresar es que el aislarse, algunos deducen que el aislarse, el encierro y todo esto era porque mentalmente estaba fatigado, y ahí sí concuerdo con él, con algunos expertos. Así que David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam.
David no se fue a la cueva a orar. David no se fue como Jesús 40 días y 40 noches para adorar a Dios. David se fue decepcionado, David se fue cansado, David estaba extenuado. David ya no quería seguir peleando. Y se fue a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron allá. Mira, ahí no dice que él arrastró un grupo de personas. Fue una decisión personal. Él dijo: no quiero meter a nadie en problemas. Él no quiero meter a nadie en dificultades. Pero como su familia sabía el propósito, como su familia sabía lo que Dios le había prometido, porque los primeros que descendieron a la cueva, ¿quiénes fueron? Su casa. Porque frente a sus ojos Dios lo había ungido para ser el próximo rey de Israel. Así que la familia, sus hermanos vayan, no es casualidad. Lo vieron allá, entendieron por qué había descendido a esa cueva y dijeron: hay que hacer algo. Hay que hacer algo por nuestro hermano, por nuestro hijo. Y dice que sus hermanos y la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Y todo lo que estaba en apuros, mire, y todo el que estaba en apuros, muchos entendieron. David se volvió un referente. ¿Para quién? Para todo el que andaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento, se unió a él. O sea, la cueva, en un momento que se había dado como una vía de escape, se empezó a convertir en un lugar donde se estaban compartiendo los lamentos, donde las tristezas eran múltiples, donde ya no era el problema de uno que estaba esperando que Dios le cumpliera la promesa para ser el próximo rey, sino que ya eran unos cientos. Y dice que vino él a ser jefe sobre ellos. Él no vino con la idea de ser jefe. Él no se metió a la cueva y le dijo: voy a armar una iglesia en la cueva. No, todos los endeudados, su familia, su casa, dijeron: queremos estar donde él está. ¿Y qué dice? Vino a ser jefe sobre ellos, y con él habían unos 400 hombres. Escuche esto: pero los que fueron a donde estaba él no eran ricos, no eran millonarios, eran todos los que tenían problemas. ¿Ok? Así que esta mañana yo quiero hablarle algo muy especial. El peligro no es la cueva. Para mí el peligro es quedarte en ella. David huye, como les dije, sangra su alma. David estaba roto por dentro. No sé si te ha pasado eso en algún momento de la vida. Tú dices: wow, estoy roto por dentro. Oro, parece que mi oración no la escucha Dios. Canto y parece que los cantos, en vez de fortalecerme, de alabar a Dios, parece que se vuelven en ruido que me molestan, como un molesto ruido que pueda tener usted en sus oídos. Y David, roto, termina en una cueva llamada Adulam. En hebreo, Adulam significa refugio, significa aflicción, aislamiento, pero Adulam también significa oscuridad. Así que, ¿dónde fue a parar David? A un refugio, pero al lugar de aflicción, donde iba a estar aislado, porque eso significa Adulam y significa oscuridad. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. Dios sí permite Adulam, o sea, Dios permitió que David llegara a Adulam, pero Dios no diseña tu destino para que tú hagas de Adulam tu vivienda para siempre. Escucha esto: Adulam es un lugar temporal. Así que tú tienes derecho a tener depresión. Sí, no puedes dejar que la depresión te controle. Tienes todo el derecho de tener ansiedad, pero si la ansiedad te controla y te domina, ahí ya tenemos un problema. Tienes todo el derecho de sentirte estresado, aburrido. Lo que no puedes dejar es que nada te domine. Entonces, en Adulam, David llora, pero escribe. David se esconde, pero también encuentra a Dios. En Adulam, David está rodeado de quebrados como él, pero comienza de esos quebrados, de esos inservibles y problemáticos que lo nombraron su jefe, empieza a cambiar, Dios a usarlo para cambiar el lamento de esa gente en baile, y de esos endeudados que esperaban la muerte como él, Dios levantó los valientes de David. No sé si usted sabía eso, que son renombrados en la Biblia. Pero de la cueva de Adulam nacen dos salmos, el Salmo 57 y el Salmo 142. No sé si usted sabía eso. Esos dos salmos son escritos en Adulam. Así que
Por eso quiero que me escuches bien. Adulam es un proceso. Te lo repito, Adulam es un proceso. Adulam no es tu residencia. Adulam no es el cumplimiento de tu propósito. Así que Adulam yo lo veo como un lugar de entrenamiento, no el lugar que te identifica. Entonces la pregunta no es si estás en Adulam, si estás a punto de salir de Adulam. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando Dios te saque de ahí? Porque el problema no era Adulam, y ese es el mensaje que traigo esta mañana, perdón. Usted escucha hablar de muchas predicaciones, que Adulam, que lo que pasó, que los endeudados. Este no es un mensaje para entristecerte, para que salgas de aquí llorando, estoy quebrado. No, este es un mensaje que tiene una connotación diferente. Y por eso el mensaje tiene este título: después de Adulam, el momento donde muchos fallan. O sea, el problema no es Adulam. El problema no es que tú sientas ansiedad, estés defraudado, estés pasando un problema con un hijo, con tu esposo, un problema familiar, un problema de salud, te den un dictamen, etcétera, algo que te mande a la cueva. El problema no es ese. Porque después de Adulam es el peor de los momentos. Porque en Adulam usted ora, usted busca, usted trata de tener un encuentro con Dios. Pero el problema es lo que pasa fuera de Adulam. Y por eso esto me lleva al primer punto que voy a compartir esta mañana. Después de Adulam, tú no vuelvas a lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando salgamos de Adulam, escucha esto, hay una tendencia a volver a lo mismo. Hebreos 10:38 al 39 dice: mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro no es Adulam. El peligro es cuando usted salga de Adulam y saliendo de Adulam tu fe siga quebrada. No haya pasado nada en Adulam. Usted salga de Adulam, pero su mente siga en la misma confusión, su mente siga en la misma problemática, su mente siga aferrado, atado, y saliste de Adulam, pero Adulam jamás salió de tu mente. Así que quiero compartirte esto, que es muy importante, porque hay gente que en la cueva ora, pero fuera de la cueva se olvida. El problema es que cuando estamos en problemas buscamos a Dios, pero cuando todo marcha sobre ruedas, entonces nos olvidamos. Hay gente que en la crisis promete, pero en la bendición traiciona. ¿Sabías eso? Es típico. Déjame incomodarte, porque tu transformación fue real o tu transformación en la cueva es solo emocional. Quiero incomodarte con eso. ¿Tu transformación fue real o tu transformación es solo emocional? Porque hay gente que sale de la cueva y en la cueva tienen un encuentro con Dios. En la cueva se la pasan hablando de Dios. En la cueva se aprenden la Biblia. En la cueva viven en la Biblia. Caminan en la palabra. Cantan, adoran, oran. Pero se acaba la cueva y muchos se olvidan de lo que realmente pasó. Ahora la pregunta es: el problema, ¿qué produjo en ti? ¿Cambiaste? ¿O Adulam solo fue un lugar para pasar el susto de momento? ¿Por qué? Porque el problema no es caer. El problema es seguir amando lo que te hizo caer. Tú no puedes volver otra vez a buscar la cueva cuando no es la voluntad de Dios que la cueva sea su vivienda. Porque Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados por voluntad de propósitos. La voluntad de propósitos es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, que no hay variación en ella. Pero eso es lo que hay que entender. Entonces, hay personas como el alcohólico. No estoy aquí para ofender, no quiero que lo veas como algo personal. Voy a tomar el ejemplo del alcohólico, que en rehabilitación llora, pero al salir de la reunión vuelve al bar. Entonces no está pasando nada.
Yo quiero que espiritualmente mires esto. Hay cristianos que incluso dice, vamos a hacer un retiro de oración, arden, pero pasa el retiro y en la semana vuelven a la vida de pecado, vuelven a lo mismo que los descontrola. Luego dicen, se me fue lo que sentía. Hoy el culto no estuvo, no sentí nada. Es que usted no viene a la iglesia a sentir, usted viene a dar, usted viene a hacer algo que no puede hacer en su casa, que es orar congregacionalmente, adorar congregacionalmente. Aquí en la iglesia adoramos de una manera distinta de como usted adora en su casa. No sé si lo sabías. Usted en la iglesia, escúcheme bien, ora y puede hacer una oración que se llama congregacional. En su casa no puede hacer la oración que puede hacer de ponerse de acuerdo con la comunidad. Así que hay gente que dice, ya no siento lo mismo, se fue. Entonces, Salmo 106, versículo 13, David decía, pronto olvidaron sus obras. El problema no es Adulam, el problema es cuando salimos de Adulam y las personas, ¿qué pasa con las personas? Olvidan lo que Dios ha hecho. Por eso quiero compartirles esta frase: no todo el que salió de la cueva salió transformado. Algunos salieron fue descansados, desestresados, pero muchos no salieron transformados. Entonces viene una pregunta: ¿vas a volver a lo mismo que destruye? Y la respuesta debe ser no, porque los que somos de Dios no retrocedemos, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos lo pueden repetir esta mañana? Los que somos de Dios no retrocedemos, avanzamos con cicatrices, con heridas, algunos mutilados, pero seguimos adelante confiando en el Señor, porque Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Entonces esto me lleva al segundo punto que quiero compartir esta mañana. ¿Cuál es el peligro después de salir de Adulam? Que después de Adulam usted tiene que decidir ser fiel y no emocional, porque hay gente que la controlan las emociones, pero no la fidelidad. O sea, su fidelidad es fingida. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 que el carácter de los hombres en los postreros días será amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, desleales, crueles, aborrecedores de lo bueno, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que tendrán apariencia de piedad. Oiga esto, apariencia de piedad. Usted los ve, usted cree que son piadosos, pero déjeme decirle, pueden engañarte al ojo humano, pero hay algo que Jesús dijo y que se cumple: por los frutos los conoceréis. Eso no falla, eso jamás fallará, porque por los frutos será conocido cada uno. Así que después de Adulam decide ser fiel y no emocional. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Escucha, el que está hablando aquí no es el perico de los palotes, no es Pancho Pistolas, ¿ok? ¿Quién es el que está hablando ahí? Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: algunos de ustedes, no todos, van a ser encarcelados. ¿Para qué? El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Pregunta es: si alguien va a la cárcel, entonces Dios lo abandonó. Algunas veces nosotros creemos que porque yo oro y digo no me va a pasar nada, entonces si viene la muerte, Dios me dejó de amar. No, ni la muerte, ni las situaciones adversas, ni las dificultades le quitan a Dios, quien es Él, el Todopoderoso. Ni tus problemas, ni tus crisis, ni tus dificultades le quitan a Dios, quien es Él. En griego se dice el Pantocrátor. Es la palabra que aparece para llamarlo el Todopoderoso, el Pantocrátor. El panto son dos palabras griegas. Panto significa en griego todo y crátor, creador. El todo creador, el creador de todo. Así que el Pantocrátor no deja de ser Pantocrátor, no deja de ser Dios, porque usted en un momento de dificultad
o en un momento o se ha echado a la cárcel. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán ¿qué? Tribulación por 10 días. Escucha esto. No porque usted sea y el diablo te ataque. Mira, aquí se cae la estructura esa mentirosa de un movimiento que hay por ahí que le enseña a la gente una frase: pare de sufrir. Eso es una mentira. Jesús dijo que jamás pararíamos de sufrir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces hay gente que consume muchas redes sociales, consume mucho TikTok, consume muchos Instagram, consume mucho Facebook y encuentra muchas cosas que no tienen una verdad fundamental, sino que son cosas más emocionales. Y dicen: ay, sí, entonces Dios está en la obligación, si yo le oro, de guardarme, no me va a pasar nada. Entonces las personas creen que si viene una enfermedad, entonces Dios los abandonó. No, le dice a los fieles de la iglesia: el diablo echará a la cárcel y algunos de ustedes serán probados 10 días, tendrán tribulación, pero les da el consejo. Ojo, el problema no es Adulam, el problema es cuando termine esto: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Así que mi fidelidad no depende de si estoy en la cárcel, si tengo problemas. Mi fidelidad no depende de un hombre. Mi fidelidad es al Dios que me llamó, al Dios que me hizo su siervo, al Dios que le debo toda la gloria, al Dios que debo rendir todo mi ser. Amén. Así que yo quiero que usted entienda algo. Emoción con transformación lo confunde la mayoría. Entonces es una confusión que confunden emoción con transformación. Hay gente que confunde lágrimas con rendición. Hay gente que confunde momentos con compromiso. Y esto se lo digo porque la fidelidad no se mide en el altar, ¿ok? Se mide cuando nadie te ve. No se mide con lo que usted quiere que la gente vea de ti. La fidelidad verdadera se mide en la intimidad. Hay una relación orgánica, íntima, personal con el Señor. Así que yo te hago una pregunta: ¿eres el mismo en privado igual que en público? Porque tu consagración no debe depender del ambiente o de tu convicción. No debe depender de Adulam tu consagración. ¿Amas a Dios o amas cómo te sientes cuando estás con Dios? Entonces, porque Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. No dice presenten emociones, no dice presenten momentos. Entonces, ¿tu fe es una experiencia o es una decisión? Y esto me lleva al tercer punto. Después de Adulam, no te escondas, levántate. Porque es peligroso no la cueva, sino lo que viene después. Primera de Samuel 22, 3 al 5. Mírenlo, porque es peligroso, porque viene el sentido de este mensaje. Después de allí se fue ¿a dónde? A Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra a la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Un profeta, Gad, ¿qué le dijo? No más cueva. Dios, ¿qué te está diciendo esta mañana? No es tiempo ya para estar en la cueva, es tiempo para salir de ella. Sé que tienes dolor. Nadie nos va a entender más que Jesús, que murió en la cruz y sabe que es el dolor. Que me han despreciado, excusas. Nadie más fue despreciado y traicionado que nuestro maestro. Excusas. Así que ni el desprecio, ni las excusas, traición. Jesús dijo: uno de los que mete y moja el pan en el plato me ha traicionado. O sea, uno de los 12. Y todavía Jesús le pregunta: uno de ustedes me va a traicionar. Y el sinvergüenza dice: ¿seré yo, maestro? Porque hasta eso a Jesús lo lastimaron, hasta con el cinismo. Hasta eso lo ve usted, cinismo.
Se ven muchos ingredientes en lo que le pasó a Jesús. Pero el profeta fue claro. Pueden subirlo de la alabanza, por favor. El profeta fue claro. No te quedes en el refugio. No más Adulam. Algunas veces entramos a Adulam porque es nuestra decisión. Pero esta mañana quiero decirte, ¿está usted seguro que es la voluntad de Dios? ¿Está usted seguro que decir, ay no, mira, yo soy esclavo de los antidepresivos, de los ansiolíticos y estoy aquí dominado y que vivo a toda hora con esas cosas y para dormir y para sentir paz tengo que sentirme así todo como un zombie? No, para mí esa no es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo sufrí de depresión. Porque conozco muchos que sufrieron de depresión. Tengo un hermano mío que es mayor, es pastor. Incluso su hijo está aquí, Emmanuel, míralo, ahí está. Mi sobrino, el papá de él que es pastor, es el mayor de mi familia. El papá de Manuel sufría de depresión. Incluso se lo llevó, él no había nacido porque él nació en el evangelio. Él nació después de que yo les compartí el evangelio a mi familia. Así que un día mi hermano, en medio de la depresión, él es un músico muy fenomenal. Toca todo tipo de instrumentos igual. Él fue el que me enseñó a mí a tocar la guitarra, me enseñó muchas cosas del piano. Y mi hermano es una bendición, es el mayor de todos, el papá de Manuel. Pero él, dominado por la depresión, por la ansiedad, se llevó a la esposa y se llevó a los dos hijos, al hermano mayor de él y a Mayra, y se paró en un puente para lanzarse. Quería acabar con la vida de él. Ese hombre le tenía terror a vivir de noche, le tenía terror a vivir la noche. Él consiguió un trabajo de noche para no cerrar los ojos. Ese hombre era desesperadamente depresivo. Escuche esto. Hace 28 años le presentamos el evangelio y usted lo ve hoy día predicando. Él se medicaba 4 tipos de medicinas distintas. Era paciente psiquiátrico y usted lo mira hoy y la gloria, el honor y la alabanza sea para Dios. Es un pastor, un hombre de Dios que confió en Dios y Dios le dio la victoria. Usted lo ve hoy día y usted dice, no puedo creer que ese tipo haya sido un paciente psiquiátrico. No se le ve ningún tipo de descontrol. ¿Por qué? Porque todo, la Biblia dice, dichosos los que confiamos en ¿quién? En el Señor. Así que yo quiero dejarte algo muy importante, algo muy profundo. Dios te llamó a avanzar. ¿Cuántas veces vas a usar la herida como argumento? ¿Hasta cuándo vas a vivir refugiado en lo que te pasó? ¿Quién te dijo que tu historia termina en la cueva? Dios envió al profeta Gad para que le dijera salga de la cueva. Así que el mismo lugar que te protegió puede volverse la cárcel que te va a detener para que veas la gloria de Dios. Así que sales cuando entiendes esto. Dios no te sanó para que te escondas, te sanó para que te levantes, para que sigas adelante, para que cumplas tu propósito. Adulam es solamente una pequeña observación, es una pequeña estancia en el camino. Y por eso quiero que entiendas esto para terminar. Después de Adulam, ¿vive diferente o todo fue en vano? Salmo 35, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y yo creo en esa promesa. Porque yo sé que es estar en dificultad. Yo sé que es estar en soledad, estar rodeado de mucha gente, pero estar solo. Porque la vida más solitaria es la de un pastor. Y no estoy aquí para desahogarme y usted diga, ay, pobrecito. No, estoy para decirle que tengo un Dios que todo lo puede. Un Dios que jamás deja en vergüenza a alguno de los que confíe en Él. Y si lo ha hecho conmigo, yo te animo esta mañana a decirte, el llanto no va a durar toda la noche. No va a durar. La mañana no sirve de nada si sigues viviendo como en la noche. Porque si tu quebranto sigue, si vuelves a la misma vida, si hoy Dios te dice, dame tu lamento, dame tu dolor, dame tu sufrimiento y lo entregas aquí, oramos ahorita y vuelves a tu casa, lo mismo, de nada ha servido. Así que no negaste a Cristo, pero lo estás sustituyendo, estás volviendo a lo mismo. Así que hoy Dios te hace una pregunta. Dios no está pensando solamente si sufriste. Él quiere que te preguntes si has aprendido la lección. Hoy Dios no te está preguntando si lloraste.
te está preguntando si cambiaste. Hay gente que cree que por ser uno pastor uno no puede llorar, uno no puede sufrir. Le voy a contar de un hombre que en el siglo XVIII fue un gran hombre de Dios. Predicaba a multitudes y en una de sus conferencias hubo un incendio y murieron muchas personas. Esto lo llevó a la depresión, porque en una de sus cruzadas, en vez de convertirse la gente murió. Los enemigos, porque no solamente por ser hombre de Dios él no va a tener enemigos, siempre hay detractores, siempre hay enemigos, siempre hay personas que no les gusta lo que tú haces, cómo lo haces, de qué manera lo haces. Y este hombre terminó sumergido en una depresión. Pero ese hombre un día estaba orando, pudo quedarse en esa depresión, tenía razones, dolor, pero tomó una decisión: no vivir en la cueva. Y regresó, pero no igual, regresó más profundo. Y ese día este hombre llamado Charles Spurgeon dijo: he sido llevado a la profundidad, a tal profundidad de depresión que ninguna persona que yo haya pasado, que no haya pasado por ella, puede imaginar su oscuridad. Un hombre, un pastor exitoso en el siglo XVIII, Charles Spurgeon, perdón, XIX, fue gran hombre de Dios, pasó dificultades, enfrentó la muerte y un día decidió salir de la cueva y decirnos: he sido llevado a tal profundidad de depresión que ninguna persona que no haya pasado por ella puede imaginar su oscuridad. Dios sí sabe tu oscuridad. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás sufriendo. Dios sabe lo que en secreto sufres. Y yo no voy a sacar una predicación de motivación. Yo no vine para decirte: vas a salir un león, hagas ruge, ruge. Yo no vengo a decirte eso. Yo vengo a decir de alguien que le cambió la vida al papá de Manuel, alguien que me cambió la vida a mí, alguien que le cambió la vida a mi esposa cuando la conocí, que se quería suicidar y que tenía todo para suicidarse. Ese hombre que estaba en depresión. ¿Y cuántos de los que están aquí salieron de la cueva? Pero el problema no es salir de la cueva, el problema es qué estamos haciendo después de que Dios nos saque de la cueva. ¿Sabe qué hice yo un día? Un día me levanté y le dije a Dios: te voy a servir. A los 17 años, después de que me libró de la muerte, le dije: te entrego mi vida. Y tengo 48 y desde los 17 no he dejado de servirle. Le entregué mi vida, le entregué mi juventud, le dediqué a mi esposa, le dediqué a mis hijos. Hoy me siento orgulloso de mis hijos, de mi esposa. Servimos juntos porque le dije un día: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. La depresión es solo un recuerdo. Lo que pasé fue solo un recuerdo. Así que el Dios de verdad, el Dios de veracidad, quiere esta mañana decirte: puedo cambiar tu historia, puedo cambiar tu realidad. Hay alguien que necesite, que esté en la cueva de la profundidad de las finanzas, en la cueva de las deudas, en la cueva de la depresión, en la cueva de la ansiedad. Hoy es mañana para salir de ella. ¿Quién acepta el llamado? ¿Quién viene aquí adelante? ¿Quién conoce un familiar que necesita la ayuda de Dios? ¿Quién sabe de alguien que usted dice: necesito por mi familia? Hoy vamos a clamar por su casa, hoy vamos a clamar por su familia. Así que levántate de ahí donde está y hagamos algo. Vengamos adelante y vamos a ponernos de acuerdo juntos. Vamos a orar, pero también vamos a adorar. Vamos a reconocer que Dios es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Rey de Reyes? ¿Cuántos creen que Él es el Todopoderoso? Levanta tus manos, vamos a adorar a Dios. Vamos. Desesperado estoy, Dile: hambriento de tu amor. vamos, díselo. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Vamos, dilo. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará.
no se Vamos, dile, Señor, no se va a apagar ese fuego. No se va a apagar ese fuego. Hoy la salida se llama Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es tu solución. El Espíritu de Dios es tu respuesta. Es mañana para salir de la cueva. Es mañana para salir de la cueva. Es mañana para que le entregues tu dolor al Señor. Tráelo, tu crisis, tu dolor, tu enfermedad. Vamos, entrégala a Él. Jesús dijo en Mateo 11:29: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil, pero ligera mi carga. Hay alguien que lo hace todo posible. Hay alguien en que todo lo podemos. Hay alguien que nuestra fuerza. No te estoy diciendo que confíes en los hombres, confía en el que murió en la cruz. Vamos, habla con Él. Él está esperando tu confesión. Él está esperando tus palabras. Él está anhelando que tú lo digas, que lo hables, que lo sueltes, que le sueltes con tus labios, con tu boca, que le digas: Señor, aquí está mi crisis, mi cueva, o estoy ahí. Así me estoy sintiendo. Ayúdame, Señor. Y ponlo en manos de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario. Yo sé que Dios es Dios de respuestas. Mi Dios es Dios de maravillas. Mi Dios es Dios de cosas gloriosas. Mi Dios es Dios de cosas maravillosas. Mi Dios es Dios de milagros. Espíritu de Dios, vamos y sopla. Dile: Espíritu de Dios, sopla todo este lugar. Vamos, dilo. Y tú descienda, aquí clamamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Vamos, dilo. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Dilo, no se apagará. Entonces, no se apagará, dile. Saliendo de la cueva, no se va a apagar. 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 El secreto está en la confesión. Ven a Jesús. Ven, tráelo. David, levántalo un momento. Ven, papi. Quiero que cierres los ojos. Dios va a ser tu consuelo. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, abrázalo con tu presencia. Abrázalo, Señor. Abrázalo, tócalo, Dios, tócalo, llénalo. Ahora, recibe, hijo, recibe del Espíritu de Dios, recibe esa presencia de Dios. Ahora, deja que te llene, aleluya. Dale gloria, Señor, te glorificamos. Llénalo más de esa presencia, llénalo más de ese poder. Llena cada vida que está aquí, Señor. Muévete en su favor. Muévete sobre los corazones heridos, sobre los corazones lastimados. Vamos, ayúdenme a orar, jóvenes. Vamos a orar. Si hay algún hermano de la iglesia, de los que quiera apoyarme en la oración, puede venir y orar también. Vamos a orar juntos. Jóvenes y adultos, vamos a orar por las personas. En el nombre de Jesús, de tu Espíritu. Ahora mismo, Señor, oramos por tu presencia. Y tú descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Ahí está. Y tú descienda. Entonces dile: así que quiero que esta mañana se vaya pensando en esta frase. ¿Tu crisis te va a encerrar o te va a transformar? Adulam no es para encierro, es para transformación. ¿Quién se va esta mañana transformado de aquí? ¿Quién se va esta mañana transformado de aquí? ¿Quién se va transformado esta mañana? Tu crisis no es para encerrarte. Tu crisis es para transformarte. Para eso es tu crisis.
Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la bendición de tu Espíritu. Gracias por cada persona que está siendo tocada en este lugar. Oro por la fuerza del cielo, Señor. Cierra los ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu fidelidad. Y te pido, Dios, la fuerza de Dios, la fortaleza del cielo. Abrázalo con tu presencia, Señor. Transforma su realidad, transforma su corazón, transforma su vida. Tú eres fiel y digno de recibir toda gloria y todo honor. Gracias por ser bueno. Gracias por transformar los corazones. Gracias por transformar sus vidas. Gracias, Señor, por darle la fuerza y el ánimo a cada uno de los que está aquí. Te pido, Señor, que tú seas su roca, que sea su fuerza, que saliendo de este lugar entiendan que Adulam no se puede volver. Adulam solo será un recuerdo. Que la fuerza del cielo y que la bendición de Dios esté sobre cada vida. Que tu paz sobre cada corazón y los lleve en paz y en bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en la bendición de Dios. Nos vemos, Dios mediante. En la noche 7:45 tendremos servicio. Bendiciones para todos.